Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Somaira Rodríguez, creadora de Agustine Baker Academy y le enseño a personas como tú a vivir del pan creando un negocio sustentable desde casa. El día de hoy vamos a hablar sobre las harinas. Cuando nosotros vamos al supermercado, podemos encontrar cualquier cantidad de harina, sea en marca, en presentación, en formatos. Muchos te dicen que es con polvos de hornear, otros sin polvos de hornear, otro que sirve para hacer bizcochos, cupcakes, panqueques, N cantidades de cosas de 1 kilogramo, 2 kilogramos, 5 kilogramos y muchas marcas que también nos podemos conseguir. Ahora, lo que yo quiero enfocar en realidad este video es cuál harina puedo usar dependiendo de todas estas harinas que se presentan en el mercado, sin necesidad de estar comprando incluso hasta en una casa de molino. Entonces, en el mercado, ¿cuál es la harina que yo puedo comprar para empezar a hacer los panes? Sobre todo si yo lo estoy haciendo de una manera aficionada, que no puedo comprar a lo mejor 25 kilos de harina, sino que necesito es poco porque, bueno, quiero primero probar, quiero primero ver cómo me va con las recetas, quiero verificar cómo es la receta, cómo me funciona, y obviamente no puedo comprar 25 kilos porque es demasiado, pues. Entonces, recordemos que la harina es un polvo que se obtiene al moler los granos de trigo. Entonces, el trigo, o sea, imagínense una espiga de trigo que tiene varios granitos. Este trigo está compuesto por esa cáscara, que es lo que nosotros visualizamos al momento, la cáscara. Adentro contiene endospermo y germen. El germen normalmente es separado, es una pequeña parte, y es separado para el momento de procesar la harina. Eso es lo que me refiero, que se separa, y eso básicamente representa es semilla, es la semilla que está allí en el grano. Del endospermo se obtiene la harina, ¿ya? Es rico en almidón, en proteína, y de allí es a donde se saca ese tipo de harina. Recordemos que el trigo es de origen vegetal. Es de origen vegetal, y así como los vegetales cambian de estaciones o en épocas, este trigo también. Por eso es que existen trigos duros, trigos de invierno, trigos de primavera, entre otras cosas. A pesar de que nosotros podamos ver, de hecho, disculpe que le iba a comentar algo, de hecho, muchas veces uno cree, no, porque todos los trigos son iguales, no todos los trigos son iguales, y así, por ejemplo, como quizás acá en Chile, el tomate, supongamos, se da un poco más grande o se da un poco más rojo suave. Quizás, por ejemplo, en Venezuela se daba los tomates un poco más pequeños, un rojo mucho más fuerte. Así también pasa con lo que acá en Chile le dicen betarraga, nosotros le decimos remolacha en Venezuela, pero también de la misma forma el sabor de la betarraga acá es mucho más fuerte, es más pronunciado que en Venezuela, pues el sabor. Y así todos estos productos pueden cambiar incluso hasta de país, obviamente por la zona, por el tipo de tierra. Lo mismo pasa con el trigo, y lo mismo pasa con todo esto, con todas estas frutas o con todo lo que tenga que ver con el origen vegetal. Entonces, como les comentaba, existen diferentes tipos de trigo. Entonces, muchas veces nosotros vemos de que en un empaque siempre es el mismo empaque, y creemos que siempre es el mismo producto. No, ellos tratan de que la harina sea muy parecida, independientemente de la estación que tengamos, trate de ser muy parecidas a la anterior, porque normalmente cuando o sea, hay un pequeño detalle o hay una pequeña variación en estaciones, la harina tiende a ver ese cambio, y obviamente tiende a ver el cambio en la receta cuando uno la prepara. Entonces, existen también diferentes tipos de harina. Está la harina floja, que en muchos países también le dicen que sí, 4.0, dependiendo del país que esté. Está la harina de media fuerza, que en muchos países también le dicen harina 0.0. Y están las harinas de fuerza o gran fuerza.
Nosotros para panadería o sí, para panadería básica, básicamente, o la panadería que nosotros normalmente utilizamos en casa, no siempre, ojo, no siempre, pero el tipo de harina que nosotros normalmente utilizamos es una harina de media fuerza, una harina panificada, pero de media fuerza, ¿ya? Entonces, esto se diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De que para las harinas flojas, en porcentaje de proteína es de 8 a 9% de proteína. Sí, de 8 a 9, 10%. La de media fuerza viene desde 10 a unos 12% de proteína. Y la de gran fuerza pasa de los 12% en adelante. Yo tengo acá un tipo de harina. Es la harina La Selecta. Esta harina se consigue, es harina, dice harina todo uso sin polvo de hornear. Para panadería no se utiliza harina con polvo de hornear, es sin polvo de hornear. Y en esta parte de acá, no sé si se visualiza, pero acá está la información nutricional. De todas maneras, yo le voy a tomar mejor una foto para que como que se visualice mejor, porque justamente acá aparece y dice los gramos, la cantidad de proteína. Esta tiene 11%, 11% por cada 100 gramos. ¿Ya? Aquí dice 11% por cada 100 gramos. Los gramos aquí está. Supongamos que en el supuesto caso que diga a lo mejor 4% por 30 gramos. Entonces, ¿no? Dice, bueno, yo necesito saber más o menos cuánto sería el porcentaje por cada 100 gramos, más o menos. Entonces sería 4% entre 30, perdón, sí, 4 entre 30 por 100. Y eso te va a dar, o sea, te va a dar o te va a indicar de que es una harina muy buena, de hecho, porque tendría aproximadamente 13%. Así diferentes casos, o sea, simplemente les puse un ejemplo X, pero muchas veces esta parte de acá tiende a cambiar y uno quizás a simple vista ve, por ejemplo, a lo mejor dice 5 gramos, o sea, o 5%, sí, 5% por cada, y uno no ve la parte de arriba y dice, no, esta no me sirve, y la desecha. Esta, en todas las harinas que están en el mercado, esta es una de las que más, por lo menos yo la recomiendo, para hacer pan, porque es mejor, pues de las mejores que están en el mercado. Claro, muchas personas dicen, no, pero es que tú puedes hacer pan a lo mejor con 9% de proteína, pero, bueno, perdón, sí, con 9 o 9,5. Yo no lo recomiendo, de verdad que esas las dejo para bizcocho. De hecho, yo tengo una que la compré hace poco, esta también, que la compré hace poco porque iba a ser, bueno, y aquí dice 9,2. Iba a ser, es de marca La Máxima, que es una marca bastante económica, y iba a ser era un bizcocho y dije, bueno, voy a utilizar esta y tiene 9,2. Yo la utilicé para hacer la torta del bizcocho y me salió bien. Entonces, lo que yo le estaba comentando con respecto a la harina es que muchas veces la harina dice que tiene, por ejemplo, o sea, esta harina dice que tiene sus 11 gramos de proteína, sí, 11% de proteínas, perdón, siempre es el mismo empaque y uno dice, bueno, pero yo todo el tiempo compro igual. En ese caso, cuando nosotros hacemos y de repente quizás sientes de que la harina o la masa está un poquito más dura, a lo mejor es porque esto fue lo que te pasó, de que hay un cambio de estación y la harina cambió un poco. Entonces ahí se hace simplemente un cálculo de esa receta, se recalcula la receta. Si la harina de repente dice, perdón, la masa te dice de que tiene 60% de agua, de hidratación, tú le agregas un poco, obviamente pesando ese porcentaje o esa cantidad, nosotros la pesamos y vuelves a verificar, o sea, para que sepas, ya sabes de que no a lo mejor es
300 gramos de agua, sino que son 350 o 320, 330. Y luego de allí calculas, verificas cuál es la cantidad de porcentaje para que la próxima vez, o sea, verificas. Si yo no estoy utilizando, si la receta dice que tengo 60%, 60% de hidratación y resulta que ya no son 60% porque 60% me representaba 300 gramos de agua y le estoy colocando 350 gramos de agua, entonces tengo que calcular cuál fue ese porcentaje de hidratación que yo usé para esa masa, para que con ese lote que tú estás realizando, porque esto viene por lote, ve que en la parte de acá adelante me dice consumir antes del 12 de junio del 2021 y dice lote número, y entonces me dice aquí un lote y me dice un número como que 2.22, pero no todos los lotes son iguales. Entonces, o sea, o no todo, ya tú sabes de que con este lote tú tienes que realizar la harina, ya no son 60%, a lo mejor es 63% o 64%, sobre todo de hidratación, que es lo que más va a influir, y tú te vas a dar cuenta cuando estés realizando tu masa, que quizás esté un poco más dura, que a lo mejor no la puedas estirar tan bien, o que cuando la estás amasando, de hecho, sientes el cambio. Entonces, esto es básicamente lo que le iba a comentar, bueno, con respecto a esa parte de cuando uno necesita cambiar el tipo de harina, y de igual forma que muchas veces nosotros tenemos una receta que resulta que la receta nos la dio una persona en Europa o en Estados Unidos o lo que sea, eso también aplica para lo mismo, porque quizás el tipo de harina que esa persona estaba utilizando a lo mejor es de más porcentaje. Por ejemplo, cuando yo aprendí a hacer pan, o estaba aprendiendo, mejor dicho, que estaba viendo clases, el profesor que me enseñó me dice, nos explicó, por cierto, este tema también, dice, mire, para que verifiquen, vean de que en la información nutricional dice que hay un 10% de proteína. Luego cuando yo compré una harina, la compré y tenía 12% de proteína, o sea que tenía mucho más de lo que el profesor había indicado pues en su receta y en su explicación. Yo hice todo y yo de hecho tuve que llamar al profesor y le dije, profesor, es que no sé, no me quedó bien, pero estaba como dura, estaba como seca. Y él me hizo esa consulta, ¿qué tipo de harina estás utilizando? Fue lo primero que me preguntó, ¿qué tipo de harina compraste? Y yo le mandé el formato, o sea, le tomé una fotito, le mandé la fotito incluso de la parte de la información nutricional, y él me dice, claro, porque es que compraste una harina con 12%, es mucho más el porcentaje, ¿te acuerdas lo que les comenté? Y yo, ok, sí me acordé. Sí, ahí como que dije, sí, tienes razón, me equivoqué. Claro, porque bueno, eso es normal, súper normal que nosotros nos equivoquemos, y más que todo de esto que se basa en la panadería, o sea, uno va viéndose, ok, me equivoqué en esto, bueno, ensayo y error, ensayo y error, y ya sabía de que, bueno, en la próxima tuve que modificar, de hecho mi receta la tuve que modificar por eso. Supongamos que el profesor en la receta decía eran 500 gramos, por ejemplo, aquí 500 gramos de harina, y era 200, no, era como 370, 380 de agua, algo así. Yo tuve que agregarle más agua, porque mientras más porcentaje de porcentaje de proteína tenga una masa, más hidratación va a necesitar. O sea, la misma hidratación, supongamos de que yo quiero hacer una masa con 10 gramos, 10 porcentaje de proteína, o con 12, o con 13, o con 14 incluso, que es mucho más, tienes una harina mucho más de fuerza. Entonces, ese porcentaje de hidratación no es igual para una harina con 12% que para la del 10%. No es igual la del 14 como ni para la del 12 ni para la del 10. O sea, nunca va a ser igual. Es un poco más hidratada. Entonces, muchas veces esto pasa cuando uno sobre todo copia recetas o tiene recetas que le pasa quizás a algún familiar, algún conocido que esté en Europa o que esté en cualquier otra parte que no sea en tu región, tu país, tu zona,
porque cuando nosotros estamos haciéndola nos damos cuenta de que la harina quedó más seca o quedó muy húmeda o quedó más hidratada, y tú dices, "Ay, pero no creo que esto quede así", y de hecho hasta le preguntas a la persona, mira, pero ay, ¿cómo te quedó? No me quedó igual porque hay algo que no, y muchas personas ni siquiera se enteran, o sea, ni siquiera se dan cuenta qué pasó, y la siguen haciendo de la misma manera y no saben por qué les vuelve a quedar así, pues. Dicen, oye, pero si esta es la receta, ¿por qué me queda mal? Claro, pero es que normalmente, casi que, bueno, el 90% de los casos, es que simplemente es la harina que hay que modificar un poco la receta por el tema de los porcentajes de la harina. En el caso de las harinas flojas o las harinas que son, bueno, en muchas zonas también, en muchos países les dicen 4-0, ese tipo de harina sirve para bizcocho. Este tipo de harina, por ejemplo, como yo le dije, yo utilicé una que tiene 9,2, pero la regla general dice que es menor que 9%. Ahora, cuando yo voy a hacer una masa que tiene, por ejemplo, mucha grasa, que tiene mucha azúcar, es recomendable usarla con más porcentaje de proteína. En uno de los videos que yo le comenté, que yo hice eso con respecto, cuando hice el video del pan francés, en la parte del horneado, yo le había comentado que el pan que yo había realizado, traté de, o sea, no lo hice a propósito en realidad. Hice un pan un día antes de haber hecho la grabación que yo hice porque yo quería probar el tipo de harina que estaba utilizando, y dije, bueno, voy a hacer este tipo de pan con esta harina. La dejé allí normal, acá está haciendo mucho frío. La verdad es que el pan estaba bastante complicado en que creciera de esa forma, y luego entonces me di cuenta de que el pan estaba teniendo o sea, se estaba tardando mucho para crecer, y aparte de eso, no le estaba poniéndole quizás suficiente calor para que él creciera. Y como que dice, lo más complicado de todo también fue que el tipo de harina que yo estaba utilizando no era de buena calidad. No era una harina, era una harina con bajo porcentaje para tratar de soportar ese tipo de fermentación tan larga. Entonces o sea, no me ayudaba, no me ayudó en nada para eso. Y por eso es de que él, en vez de fermentar, o sea, de crecer, él más bien bajó la fermentación. Después que creció un poquito, o sea, que creció, mejor dicho, el 100%, a lo mejor, se le bajó la fermentación. Quizás hasta ni siquiera había llegado, porque la última vez que yo lo había revisado tenía un 80% de crecimiento, y luego bajó la fermentación, o sea, se bajó la fermentación, se achicó. Cuando hice el pan estaba plano, pues prácticamente. Entonces, no, fue un error en realidad mío, pero como ve que yo les digo, esto es un tema de ensayo y error. Yo mis errores incluso se los comparto también por eso mismo, para que sepa. Entonces no se puede, para un tipo de harina que no es de buena calidad, no es recomendable que se tenga tantas horas de fermentación, incluso sobre todo cuando las horas de fermentación es al frío, como es en el caso ahorita de nosotros acá en Chile, que está haciendo frío. Entonces, bueno, creo que eso es lo que les iba a comentar con respecto a la harina. Las harinas de fuerza o de gran fuerza son para para las masas cuando uno trabaja con mucha grasa, o mejor dicho, que tienen un buen porcentaje de materia grasa. También harinas con suficiente azúcar también se utiliza para ese tipo de masas. Este tipo de harina es bastante complicado. Por ejemplo, acá en Chile yo no las he visto, o sea, de verdad que las he revisado, me he tomado la tarea como que de revisarla, y por eso es que yo recomiendo la Selecta, de todas la Selecta. La Selecta sin polvo de hornear, la que es del paquetico verde, que es esta que les enseñé, se la voy a volver a enseñar, es todo uso, Selecta, sin polvo de hornear, es la que es el empaque verde, porque está también la de empaque rojo, que creo que es la que tiene polvo de hornear. Entonces esa es la que yo más recomiendo. La verdad es que no he visto
De todas las que he detallado no he visto que exista una que sea de gran fuerza, o sea, de fuerza, después de 12% en adelante, no las he visto. Posiblemente quizás, no sé, a lo mejor otro tipo de marca, pero por ejemplo, acá, ahí por lo menos en el mercado no las he visto. Claro, existen casas de molinos acá en Chile, acá en Santiago existen varias, que sí, por supuesto, tienen este tipo de harina, y en estos tipos de presentaciones que yo les comenté, que son 25 kilos. Entonces, como que bueno, al principio, cuando para uno empezar no es muy recomendable. De hecho, cuando yo también estaba empezando, que quería simplemente era verificar, practicar las recetas y eso, por eso yo utilizaba este tipo de empaques, que es de 1 kilo y son pequeñas presentaciones. Utilizaba todo en pequeñas presentaciones porque yo sabía que se me podían dañar incluso si no las usaba a tiempo, por el tema de conservación. De hecho, por ejemplo, acá mismo, cuando ustedes leen la forma o el formato de conservación, dice almacenar en un lugar limpio, fresco y seco, manteniendo el envase cerrado. Entonces, así como dice en esta, también es para estos formatos que son bastante grandes, de 25 kilos. Hay que tener espacio, hay que tener un sitio donde hacerlo para que se mantenga seco, fresco y obviamente bien almacenado, bien cerrado, bien sellado. Entonces, bueno, espero que este video haya sido de gran utilidad. No sé si se me escapó algo, la verdad. Si se me escapó algo, se lo voy a volver a comentar, no se preocupe. Trato de darle toda la información posible que tenga con respecto a esto, y que sea bastante también amena, que sea bastante sencilla, para que las personas que estén iniciando, que sean aficionados, que estén apenas conociendo todo este tema, puedan sentirse un poco más familiarizados. En muchos países, en otros países, sé que hay personas que me han dicho, no, pero no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, me han dicho, no, mira, tú consigues diferentes tipos y de hecho harinas que son bastante muy buenas, de muy buena calidad, porque, por ejemplo, vienen de Canadá. O sea, ya eso es otro, ya eso es otro nivel. Pero bueno, acá, por ejemplo, no ha llegado. Entonces, bueno, yo explico con lo que tengo a la mano. De todas maneras, si no sé, de repente ustedes están en Estados Unidos o están en otro país, Argentina, no sé, también me pueden mandar quizás una foto, y ahí les voy detallando por lo que yo sé, las cosas que yo he visto, lo que he estudiado, o si ese tipo de harina si les sirve para hacer pan. Para hacer bizcochos, ya se los mencioné, y para hacer panes quizás con más materia grasa también. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, y estamos viéndonos de igual forma. Si tienen algún comentario, alguna duda, me pueden consultar. Chao, cuídense.